Muy buenas noches, feliz sábado para todos, feliz sábado para todas. Es para mí un privilegio estar acá con ustedes y tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Agradezco a Dios por esta oportunidad y a mi amigo y compañero, el pastor Rivera, por haberme invitado a participar en esta noche. El mensaje que presentaremos en esta noche lleva el siguiente título: Aunque creamos que podemos. Es el título. Aunque creamos que podemos. Vamos una vez más a invocar la presencia de Dios para disfrutar de este mensaje. Padre, te alabamos, te exaltamos, oh Dios. Y te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí en tu santo templo. Gracias, Padre, porque estamos disfrutando de tu sábado. Y gracias, amante Padre, porque sabemos que el Espíritu Santo nos acompañará. Ahora, Padre, que vamos a estudiar tu palabra, pedimos tu santa y divina dirección. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén, amén. Leamos lo que dice la palabra de Dios. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Dice la Biblia: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. La primera vez que David tuvo un enfrentamiento con los filisteos, como sabemos, fue en aquella ocasión cuando enfrentó al paladín de los filisteos, llamado Goliat. Como bien sabemos cada uno de nosotros, David en aquella ocasión tomó su honda, tomó la piedra y lanzó la piedra. Cabe destacar en esta noche que aunque David fue quien tomó la piedra y lanzó la piedra, el que le dio dirección y velocidad a la piedra no fue David. La piedra tomó velocidad y dirección gracias al poder de Jehová. Realmente quien derrotó a Goliat no fue David, sino Jehová a través de David. Le cuento una experiencia la cual viví hace un tiempo. En mi casa se dañó la cerradura, específicamente la cerradura que está en la puerta de la cocina. Para ese entonces los recursos económicos eran sumamente muy limitados. Por tal razón no podía pagarle a alguien para que me colocara la cerradura. Así que decidí yo mismo colocar dicha cerradura. En cuanto a cerradura, yo no soy un experto. Lo hice por necesidad. Cuando me dispuse a colocar la cerradura, el primer tornillo lo apreté sumamente fuerte. Yo entendía que apretándolo sumamente fuerte, la cerradura podía instalarla con mayor facilidad. Cuando fui a colocar el segundo tornillo, por más que intenté, me era imposible. Porque para que el segundo tornillo encajara, el primero debía estar medio flojo. Así que en esa mañana, en múltiples ocasiones, intenté insertar el tornillo y el tornillo no encajaba. Ese domingo yo estaba ya sumamente sudado
estaba un poco angustiado y estaba un poco incómodo. En mi incomodidad, entonces, decidí clamar a Jehová o pedirle a Jehová que me ayudara, ya que la puerta no podía permanecer en esa condición. Hice la oración al Señor y no bien acabé de orar cuando introduje el tornillo y el tornillo encajó. El Señor a ese tornillo le dio dirección de forma tal que el tornillo armonizó inmediatamente. De la misma manera que el Señor le dio velocidad y dirección a la piedra que David lanzó, de la misma manera que le dio dirección al tornillo que me correspondió colocar, asimismo el Señor desea dirigir tu vida y desea dirigir mi vida. Cabe destacar que cuando le permitimos al Señor que dirija nuestras vidas, los resultados son sumamente favorables. Dios quiere dirigir tu vida, Dios quiere dirigir mi vida. Cabe destacar que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, además de ser todopoderoso, es un Dios sumamente cercano. Jehová es poderoso, pero también es un Dios sumamente cercano. El martes pasado, mientras viajábamos desde Miami hasta Monterrey, yo temblé como nunca había temblado. ¿Por qué temblé mientras viajaba de Miami a Monterrey? Porque el avión empezó a estremecerse, empezó a subir, empezó a bajar, empezó a moverse. Ahí se generó una situación en donde mi corazón estaba palpitando rápidamente y las rodillas no podía dominarla. Ustedes saben que en esa situación, estando tan alto, uno piensa en múltiples cosas. Así que mientras estaba viviendo esa experiencia no agradable, me acordé de un relato bíblico. Me acordé de una historia. Me acordé de aquella ocasión cuando en el mar de Galilea se originó una gran tempestad. Todos recordamos que en esa ocasión los discípulos, al ver que la embarcación se estaba casi hundiendo, estaban sumamente desesperados y en su desesperación entonces acudieron a Jesús. Cuando acudieron a Jesús, Jesús hizo uso de su poder y la tempestad cesó y todo volvió a la calma. Esa noche, mientras estaba en el avión y después que recordé ese relato bíblico, le dije al Señor: Señor, te pido por favor que de la misma manera que detuviste la tempestad allá en el mar de Galilea, use tu poder para que este viento disminuya. Yo sé que no solamente yo oré, no solamente yo estaba orando, estoy totalmente seguro de eso, pero también estoy seguro que cuando acabé de orar, el avión se fue tornando sereno de manera paulatina. Entendí que el Señor escuchó mi oración y la oración de los demás que estaban en el avión.
El Señor, además de querer dirigir tu vida, además de querer dirigir nuestras vidas, es un Dios sumamente cercano. No importa en la circunstancia que esté, no importa cuán difícil sea, tu Dios y mi Dios es cercano y Él oye nuestras peticiones. Si en esta noche le estoy hablando a alguien que está pasando por alguna dificultad, por algún momento difícil, te recuerdo en esta noche que tu Dios y mi Dios es cercano. Leamos una vez más lo que dice acá en el primero de las Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. A pesar de Jehová haber derrotado a Goliat a través de David, entre David y los filisteos se generó una amistad, a tal punto que David, mientras huía de Saúl, se refugió en el territorio de los filisteos. Veamos lo que dice la Biblia respecto del vínculo que establecieron David y los filisteos, a pesar de que Goliat había sido derrotado. Dice el texto: dijo luego David en su corazón: a fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y dice el versículo 7, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Goliat fue derrotado. Sin embargo, entre David y los filisteos se originó una amistad, a tal punto que David se refugió entre ellos durante 1 año y 4 meses. Lamentablemente, la amistad entre David y los filisteos se vio afectada. Se vio afectada no porque David quiso, sino porque los filisteos, principalmente su rey y sus príncipes, se llenaron de malos sentimientos para con David. La relación de David con los filisteos se vio afectada no porque David quiso, sino porque ellos, al ver el progreso de David, sintieron envidia. Cuando los filisteos se enteraron que David fue coronado rey de Israel, cuando se enteraron que David conquistó Jerusalén, cuando se enteraron que David estableció relación con el rey de Tiro, los filisteos vieron en David una amenaza y por tal razón se llenaron de malos sentimientos. Muchas veces nosotros, como seres humanos normales, solemos sentirnos mal cuando alguien cercano a nosotros progresa. Muchas veces en nosotros se generan sentimientos no apropiados cuando vemos que alguien está progresando, que alguien está avanzando o que alguien está prosperando. Permítame decirte en esta noche
que cuando alguien cercano a ti prospera, tú también prospera. Cuando alguien vinculado a ti avanza, tú también avanzas. Tengo un amigo al cual su madre lo motivó a trabajar en un taller de pintura y desabolladura. ¿Por qué lo llevó al taller? Porque él era muy andariego y ella no quería que él cayera en vicio o en consumo de sustancias nocivas. Ese amigo mío, siendo un niño de unos 12 o 13 años, empezó a trabajar en el taller. Su función era barrer el taller y hacer los mandados. Por esa razón, cada semana le daban un pequeño salario. Sin embargo, mi amigo no se conformó con barrer y hacer los mandados y se propuso aprender lo que hacían los maestros. Mi amigo, después de barrer, de hacer los mandados, se colocaba detrás de los maestros y empezaba a observarlo. Así que él paulatinamente fue aprendiendo a desabollar, fue aprendiendo a pintar y en su momento se convirtió en un gran maestro de pintura y desabolladura. Cuando él entendía que podía ya independizarse, decidió poner su propio taller. Inicialmente lo puso frente a su casa. Más adelante, cuando los clientes fueron aumentando, consiguió un local y hoy día mi amigo tiene un gran taller y tiene otra empresa. De manera personal, no me siento mal con la prosperidad de mi amigo, porque con su prosperidad también yo he prosperado. Cada vez que tengo que pintar un vehículo, ¿a dónde lo llevo? Al taller de mi amigo. Y en el taller de mi amigo me dan un buen trato y me cobran menos que en otro lugar. Cuando un ser querido prospera, cuando alguien prospera, en vez de sentirte mal con su prosperidad, debes sentirte feliz porque tú estás prosperando juntamente con esa persona. Los filisteos, al ver la prosperidad de David, decidieron atacarlos. Veamos la reacción de David al enterarse que los filisteos decidieron atacarlo. Dice el versículo: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y como David lo oyó, ¿qué hizo David? Salió contra ellos. David no era cobarde. Recordamos que David llegó a enfrentar leones, llegó a enfrentar osos y David llevó a cabo diferentes batallas. Por tal razón, cuando él se enteró que los filisteos fueron a atacarlo, David, en vez de esconderse, salió a la fortaleza con la intención de enfrentar a los filisteos. David era un excelente estratega, era un excelente guerrero y David tenía un ejército sumamente capacitado. Pero David, aunque sabía que podía enfrentar la guerra con los filisteos, decidió realizar una consulta muy especial. Vemos la consulta que David decidió llevar a cabo antes de él enfrentar a los filisteos. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos?
¿los entregarás en mi mano? David era un estratega, era un guerrero, era valiente, tenía un ejército, sin embargo él no quería actuar por su cuenta. Él sabía que sin la dirección divina, aunque tenía esos recursos, estaba totalmente perdido. Por eso preguntó, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? David quería la aprobación divina y también quería la bendición divina. Dicho de otra manera, David quería estar seguro de que iba a triunfar frente a los filisteos. El Señor le contestó lo siguiente: y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. David era un estratega, David era valiente, David tenía un gran ejército, pero él sabía que sin la aprobación y la bendición divina estaba totalmente perdido. El Señor espera que usted y yo no seamos altos, no tengamos una suficiencia propia. Él espera que usted y yo no confiemos únicamente en nuestra capacidad, en nuestros recursos. Él espera que usted y yo, aunque queramos hacer las cosas, primeramente le consultemos a Él. Cuando consultamos a Dios antes de proceder y esperamos la respuesta divina, los resultados siempre son favorables. Como sabemos, David enfrentó a los filisteos. David derrotó a los filisteos porque el Señor fue delante de él. Concluimos leyendo las palabras de David después que derrotó a los filisteos. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. ¿Quién derrotó a los filisteos? Jehová de los ejércitos. Porque David, antes de proceder, buscó su dirección y buscó su bendición. En esta noche quiero invitarte a que antes de actuar, antes de proceder, antes de tomar cualquier decisión, consultes a Jehová. Jehová es todopoderoso, Jehová es un Dios cercano y Jehová quiere usar su poder en tu beneficio para su honra y su gloria. Dios es todopoderoso y también es un Dios cercano. Que el Señor les siga bendiciendo y nos continúe regalando un hermoso sábado.